Bueno, estudiantes, vamos a empezar con el capítulo número 2. El PDF que les he mandado para quinto de secundaria es el libro que vamos a utilizar mientras dure la cuarentena. En cuanto volvamos, les voy a entregar el libro en físico. Pero continuamos con el capítulo 2, que en este caso en el PDF está en el capítulo 8. El capítulo 1 era fuerzas en equilibrio. En este caso el capítulo 2 es estática 1, equilibrio de una partícula. En esta primera parte lo que vamos a realizar es una explicación de la parte teoría. Quizás lleve hasta 2 videos explicar la parte teoría, pero vamos a hacer lo más completo que se pueda y luego vamos a pasar a resolución de problemas. En la parte de introducción tenemos este capítulo va a estudiar todas las condiciones en lo que respecta a una partícula en equilibrio o un sólido rígido en equilibrio. La estática también, como les menciono, es una rama de la física, como dice el nombre, estático, de cuerpos que están en reposo, en equilibrio. Entonces, para eso vamos a repasar algunos conceptos. ¿Qué es una partícula? Vamos a ir empleando el término de partícula a lo largo de todo este capítulo y los posteriores capítulos. A una partícula designamos a un punto de vista físico, es un punto donde se ejercen todas las fuerzas externas que se puedan concurrir. Una partícula, por ejemplo, podemos decir que es un auto o puede ser un átomo. Entonces podemos analizar en ambos las fuerzas que rigen sobre ese cuerpo. Un cuerpo rígido es todo aquel cuerpo sólido que no es flexible, y además siempre vamos a considerar el peso de un sólido rígido. La fuerza es uno de los conceptos más fundamentales de la física, que ya se los había mencionado en el anterior capítulo. Son la causante de todos los movimientos y las interacciones que se puedan dar. En este caso vamos a estudiar algunas fuerzas, ya sea de más que todo mecánicas y de acción a distancia. Por ejemplo, tenemos aquí el jalar, empujar, ese tipo de fuerzas. Un cuerpo en reposo siempre va a necesitar una fuerza para ponerse en movimiento. Un cuerpo en movimiento necesita una fuerza para cambiar su velocidad. La magnitud de una fuerza puede ser siempre medida con un dinamómetro. Es el instrumento que se utiliza para medir la fuerza. La fuerza se origina en la interacción entre dos cuerpos. Tenemos interacciones de contacto e interacciones a distancia. Ya hemos revisado estos. El resorte hemos revisado en lo anterior. La gravitacional también hemos visto. La tensión es ejercida mediante una cuerda. La fuerza eléctrica es también acción a distancia. En contacto siempre hay algo que liga entre el cuerpo que está moviendo y el cuerpo que está produciendo la fuerza. En cambio, a distancia no hay nada en medio de estos que esté produciendo esa fuerza, pero se da en el caso de la atracción gravitacional de los planetas, la interacción eléctrica del protón con el electrón y la fuerza magnética, que es una fuerza que actúa a distancia. Entonces son fuerzas de importancia. Aparte de esas fuerzas, a nosotros lo que nos interesa en conocer es el peso, que ya lo hemos visto en el anterior capítulo, la fuerza normal, que es muy importante, la tensión y la fuerza de rozamiento. Eso vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo, y que este concepto nos va a servir para el restante de los capítulos durante todo el año. El peso ya habíamos visto que es la masa por la gravedad. Vamos a ver cómo se aplica el peso. En este caso estamos viendo dos ejemplos de dos cuerpos. El peso se simboliza con una flecha desde el centro del cuerpo en dirección hacia el centro de la tierra, generalmente nos dicen, pero es vertical, centro de la tierra. Lo mismo ocurre en este caso. Este cuerpo está en un plano inclinado con un ángulo determinado. Si estuviera así, va al centro de la tierra. En este caso, si estuviera así, va directamente al centro de la tierra. Ese es el peso. El peso es una magnitud vectorial, no se olviden. El inciso B, tenemos fuerza de reacción o normal. La fuerza de reacción o la fuerza normal es cuando un cuerpo está apoyado sobre cualquier superficie. Cualquier cuerpo que esté apoyado sobre una superficie siempre va a tener fuerza normal, y esta fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. Por ejemplo, aquí hay una superficie perpendicular, es 90 grados. Lo mismo aquí, a este plano que es la superficie de contacto, 90 grados. En esa dirección se va la fuerza normal. En el inciso C tenemos la tensión. Es una fuerza siempre que aparece cuando los objetos están sujetos a una cuerda. Siempre va a ser esta fuerza de tracción, y se va a dar en los siguientes casos. La fuerza de tensión se da en objetos cuando están sujetos a cuerdas. Es una fuerza de tracción, puesto que siempre se opone a los estiramientos que se dan. Si se va a jalar un cuerpo en una dirección, la fuerza de tensión está en el sentido contrario. Aquí vemos un ejemplo de una
una fuerza de tensión. Siempre se ejerce sobre una cuerda. Por aquí abajo tendría que venir el peso. La fuerza de compresión es contraria siempre a la fuerza de tensión que se utiliza. Estos se encuentran siempre para objetos sólidos como una valla cuando las fuerzas externas tratan de aplastar al cuerpo rígido. Bien, aquí tenemos que ver la fuerza neta. La fuerza neta es el vector, la suma resultante de todas las fuerzas. Esto quiere decir que sobre cualquier partícula no existe solamente una fuerza. Existen 2, 3, 4, muchas fuerzas pueden existir, pero nunca una sola fuerza. En la naturaleza ninguna partícula está aplicada con una sola fuerza. Mínimamente tienen dos fuerzas. Dentro de la suma de las fuerzas tenemos fuerzas equilibradas. Por ejemplo, en las fuerzas equilibradas el sentido de dos fuerzas son de igual magnitud pero en sentido opuesto, por lo tanto se van a cancelar esas fuerzas y el resultado va a ser cero. La sumatoria de las fuerzas sobre ese cuerpo es cero. Cuando un cuerpo o una persona o todo lo que vean ustedes está en reposo, se supone que si está en reposo todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo son ceros, la suma de todas las fuerzas, no que no exista ninguna fuerza, sino que hay dos fuerzas que se están cancelando. Entonces la sumatoria de las fuerzas sobre ese cuerpo es 0. Como ven en la gráfica tenemos una fuerza 1, fuerza 2. Tienen la misma magnitud, pero en sentidos contrarios. Entonces como 1 menos 1. La suma es 0, vectorialmente es 0. Fuerza neta resulta lo mismo, 0. La fuerza neta sobre todo el cuerpo es 0. Y eso es lo que vamos a estudiar en estática 1. La estática va a estudiar todas las condiciones de equilibrio cuando una fuerza neta sea nula. Inciso B, tenemos fuerzas no equilibradas. Son diferentes de 0 la sumatoria de las fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza 1, fuerza 2. Suponemos que la fuerza 1 vale 2, digamos, y la fuerza 2 vale 1. Sumando y restando tenemos una fuerza neta de 1, más o menos. No es igual a 0, es diferente de 0. Cuando la fuerza neta es diferente de 0, ese cuerpo va a estar en movimiento. Si va a estar en movimiento, tiene que tener aceleración, necesariamente. A menos que esté a una velocidad constante que tiene aceleración 0. Pero si está a una velocidad constante y la fuerza o la aceleración es 0, entonces está en equilibrio. Ahí se le dice a un cuerpo que está en movimiento uniforme que está en equilibrio, o a un cuerpo que está en reposo está en equilibrio. Y eso se va a estudiar en el capítulo 4, que es la dinámica. Estudian las condiciones cuando la fuerza neta es diferente de 0. Quiere decir que va a haber movimiento. Equilibrio. Un objeto se encuentra siempre en el equilibrio cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Un objeto está en equilibrio cuando el equilibrio, se dice que un objeto está en equilibrio de traslación cuando la sumatoria de las fuerzas sobre el cuerpo es igual a 0. Aquí podemos ver un ejemplo de equilibrio estático donde el objeto no se mueve, está en reposo. El equilibrio cinético también está en equilibrio cuando existe un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí en este caso su aceleración es 0. El objeto se puede mover en línea recta con una velocidad constante. Ahí también se dice que está en equilibrio y que la sumatoria de esfuerzo ahí es igual 0. Primera ley de Newton. Newton tiene tres leyes, de las cuales esta es la primera, que es la ley de la inercia. La ley de la inercia dice que un cuerpo tiende a estar en reposo o en movimiento uniforme con una rapidez constante, a no ser que sobre este cuerpo actúe otra fuerza o una fuerza externa que modifique este estado. En resumen, que un cuerpo va a estar siempre en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que haya una fuerza externa que pueda cambiar ese estado, o le pueda detener o ralentizar, algo así es. El cambio de movimiento significa que se pueda mover más rápido, se pueda mover más despacio o cambiar en dirección, y todas estas condiciones crean aceleración, y si hay aceleración hay fuerza. ¿Cuántos aceleradores tienen los automóviles? El acelerador, por ejemplo, cuando incrementamos la rapidez, el otro que es cuando disminuimos la rapidez, es el freno cuando vamos disminuyendo la rapidez, el volante cuando cambia de dirección en una curva, por ejemplo, produce aceleración. Entonces esos son los tipos de aceleradores que tiene un automóvil. Entonces, como hay aceleración, necesariamente debe haber una fuerza. La respuesta para estos tres anteriores es que siempre hay una fuerza que aplicar para hacer o acelerar o frenar o cambiar de dirección. Siempre hay una fuerza. La inercia es una tendencia natural y esto depende de su masa, si está en estado de reposo o en movimiento uniforme. Hasta esta parte hemos trabajado en la parte de teoría, que lo vamos a terminar en 2 videos. Esto es la mitad. Para la próxima clase
hay que copiarlo, estas carpetas, todo lo que han visto y la explicación que ya les he dado. Pueden utilizar el PDF directamente para hacer las copias, y para la próxima clase, para pasar asistencia, manden una fotografía al grupo de sus apuntes de esto. O sea, toman apuntes de esto del PDF, copian como lección hasta esta parte y mandan fotografías. Eso es todo, chicos. Hasta la próxima sesión.